presente la confiabilidad del sistema, ¿no? Y entender qué es lo que es la vulnerabilidad. Mire, todo sistema debe ser capaz de que ante algún problema él siga operando. Por ejemplo, si se fue la luz, tener la viabilidad de tener otra conexión de luz. Si es a gravedad, amén, es mucho mejor. Pero si se dañó un filtro, que eso no sea no nos permita producir la capacidad total de la planta. Cualquier cosa que se dañe en la planta, debemos ser capaces de producir lo que dice la planta que produce. Entonces, ante eso, lo que quiero decirles esto siempre se dice, pero no se cumple, porque siempre se le exige a los diseñadores, no, eso está muy caro, vamos a hacerlo más barato. Entonces, hay que hacerle frente a esas cosas, ¿no? Si quieren hacerlo más barato, que firmen los otros, porque al final siempre queda en el diseñador responsable. Y más barato significa no tener capacidad redundante, o sea, una capacidad de más. Entonces siempre tiene que diseñarse. Si yo diseño, por ejemplo, a una menos capacidad para que cuando haya 2 filtros menos, los que haya funcionen bien, de repente me dice el jefe, no, que si tú estás usando una velocidad muy baja, aquí el libro dice que puedes subirlo. Entonces no hay que enredarse con esas cosas. Ante todo, esto es bien importante. Esto fue tomado del CEPIS también, de uno de los módulos. Sería bien conveniente que lo lean. Es bien importante eso para mí. Es lo que más importancia tiene, porque de ahí va a depender cualquier potabilizadora que ustedes vayan a evaluar. Determinar si está en crisis o no. Lo primero que usted va a evaluar si esa potabilizadora es capaz, tiene cierta vulnerabilidad a cualquier falla. Y eso es lo primero que escribe. Ok, en este curso, taller, vamos a ver lo que son las potabilizadoras. Potabilizadora es plantas de tratamiento de agua. Lo resumimos como potabilizadoras. Vamos a ver las potabilizadoras que se llaman de filtración rápida. Se les llama de filtración rápida, pero no son filtros solamente. Es el conjunto de la potabilizadora que tiene los procesos de mezcla, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y una desinfección. Se le llama así, no me pregunten por qué, pero así se les conoce como filtración rápida. Son plantas realmente de tipo químico, porque utilizan químicos para su funcionamiento. Anteriormente había plantas filtros lentos. Los filtros lentos se diferencian de la filtración rápida, es que filtran como a una décima parte de lo que filtra la rápida, por eso se le llama rápida y lenta. Y en los lentos no se utiliza químicos, solamente la acción de las bacterias que se depositan sobre el lecho filtrante son las que hacen eliminan las bacterias. O sea, dada la velocidad tan baja que existe y el tamaño de esos filtros que son enormes, usted puede sacar la misma capacidad en la décima parte de un filtro lento. Puede diseñar una planta de filtración rápida y saca la misma cantidad de agua. Así es que se imaginan, si utilizan todo el área, pueden 10 veces esa capacidad, la pueden sacar.
Dada esa velocidad tan baja, se van formando un smooth decker que le llaman sobre el lecho filtrante. Y eso tiene la propiedad de que se van almacenando todas las bacterias. Y ya el agua sale sin bacterias. Algunos la cloran, pero a veces no es necesario si están bien diseñados. Y esos son filtros que no son químicos, o sea, no utilizan. Por eso que entonces vinieron los filtros de filtración rápida, que en la décima parte del espacio, usando químicos, logramos excelente calidad de agua. Fuera de que filtración lenta solamente se puede usar cuando usted tiene un agua cristalina, es decir, de 20 unidades para abajo. Eso es muy difícil conseguirlo en fuentes superficiales. Por lo generalmente siempre se hace. O sea, los ministerios de salud, porque no hay plata y porque vamos a entrenar gente que es químico, te ponen un filtro lento que generalmente no funciona ninguno funciona, porque el agua viene cada vez que llueve de 100 unidades y te daña el filtro. Fuera de que a veces la falta de conocimiento, lo primero que hacen los operadores es quitarle la basura que tiene el filtro encima. Entonces dañan todo el trabajo del filtro. Lo peor que uno puede hacerle es limpiarle el smooth decker al filtro. Que eso es lo que hace el trabajo de eliminar la bacteria. Ok, el coagulante que se utiliza puede ser el sulfato férrico o sulfato de aluminio. Hay muchos otros coagulantes, pero este es el que más se utiliza. Se usan algunos polímeros como ayudantes a la floculación, cal hidratada para corregir el pH, carbón activado que elimina olores y sabores, flúor para las caries dentales y cloro para matar las bacterias. Mire, con respecto al flúor, yo creo que aquí no se utiliza, pero en Panamá es obligación hacerlo por los dentistas. Y realmente es una maldad, porque el flúor solo le sirve a los niños, ¿no? En las concentraciones que van ahí, y a veces es mejor ponerlo en una pasta o una sal. Sí, pero ok, este es el esquema del proceso de una planta de filtración rápida. Agua cruda, aquí donde se le echa el coagulante, viene una mezcla rápida, la floculación, sedimentación, filtración, se desinfecta y hay un pequeño contacto porque el cloro necesita un periodo de contacto por lo menos de media hora antes de ser entregado a la población. Es peligroso que apenas salga el agua de la planta, aunque le haya echado cloro, pase al consumo, porque puede ir con bacterias. El cloro demora mínimo media hora para hacer su efecto. Así que por lo general se pone un tanque de contacto, o si hay una distancia bastante grande que demora el agua en llegar media hora, no es necesario el tanque, ¿no? Ok, cuando tenemos potabilizadoras que han sido diseñadas como para filtración rápida, pero en un 80% del tiempo la calidad de agua es tan buena, se hace difícil al operario tratar de controlar esa pequeña turbidez que llega a la planta. Es bien difícil. Y entonces se recomienda lo que es la filtración directa. Nosotros hemos querido poner esto aquí porque cuando yo estudié la filtración directa era de pasar de la mezcla a la filtración. Y se dice en los libros, toda la literatura existente, que
hay una microfloculación en filtro. O sea que en los mismos granos están actuando como floculador y ahí mismo también actúa como sedimentador. Y eso no ha sido posible quitarlo, eso es lo que existe como filtración directa. Sin embargo, hay muchos ensayos, básicamente del agua de los Estados Unidos, que han determinado que el hacer eso provoca que pasen giardias y cristoforidio en la red. Nosotros en Panamá tenemos casi el 99% del tiempo un agua que no pasa de 5 unidades por día. Pero hubo momentos en que llegaba a 700, pero cortos. Entonces, ¿cómo diseñamos una planta de esa manera? Definitivamente, primero en la gente. Si te llega a 700 o 100, tienes que diseñar para controlar eso. No puedes dejar a la población un mes sin agua por no aumentar los costos del diseño. Entonces lo que se hace es que se hace todo el sedimentador y se hace un bypass. Nosotros hablamos mucho en inglés. Bypass es un acortamiento de camino, ¿no? Por ahí. Y se va un canal que vaya del floculador hasta la filtración. Vuelvo y le repito, en todos los libros no es así como lo estoy diciendo, pero tienen que buscar literatura sobre giardia cristoforidio, que les va a decir lo que le digo que es importante flocular y luego filtrar. Es mucho más seguro hacer de esa manera. Una pregunta, ¿cuántos diseñadores hay aquí? ¿Alguien que haya diseñado una planta? ¿Construido? ¿Que se haya construido? Sí, pero una filtración lenta. Una planta de Filtración lenta. No, bueno, eso es bueno. Y constructores sí tenemos. ¿Qué otros constructores hay de plantas? ¿Hay varios? Hay una anécdota de esa filtración lenta que se diseñó de acuerdo a lo que yo tenía en la CEPIS y le hicieron en el sur de Bolívar. Y cogieron cualquier arena. La arena que encontraba así. Después que llega tipo pinté, ¿no? Porque aquí, mira, tienes que ver lo que te está poniendo aquí el diseñador, que tiene un tema de reflexión, que es lo que entonces los vestéis, cogen y limpian toda esa vaina de carne porque ellos consideran que, y ahí hay un pueblo que se llama Moñito, que construye una nueva y no ha podido operar, porque los tipos no entienden de que eso no se debe limpiar. Ahora que mencionas eso, la primera planta que me tocó a mí diseñar, mire, yo venía con tecnología CEPIS, pero clarito, ¿no? Y contento porque en realidad en ese tiempo era pura copia de cosas de Estados Unidos. Entonces yo decía, pero si los libros te dicen que esto es mejor, ¿no? Y me dejaron hacerla. Se construyó, también ayudamos a construirla. ¿Qué pasó? Nos pasó eso mismo. Le echaron la arena que agarraron en la playa, se la tiraron de construcción. Y cuando venía ya como 2 días para inaugurarla, no funciona la planta. Entonces, ¿quién era el responsable? Yo. Entonces, claro, ¿cómo saber que eso pasó? Yo creo que el agua no pasa, ¿no? Y bueno, vamos a agarrar un pedacito de arena de arriba y yo mismo le hacía pues mi tesis fue sobre tamizado de búsqueda de arenas nacionales para uso en filtro. Y hice una cantidad de, creo que el ingeniero Sergey le tocó usar la arena de las recomendaciones en la planta más grande de Panamá y se sacó de Panamá, generalmente eso se compra. Y el primero, no, esto está muy fino. Miren, me fui en pruebas hasta el final y la conclusión era que le habían echado arena de esa construcción. Y la decisión en ese momento, porque ya era de que al día siguiente se inauguraba la planta, fue buscar antracita y ponerle antracita. Y ahí arrancó la cosa. Pero todas esas cosas pasan. Y siempre el responsable es el diseñador. Es que hay que cuidarse bastante. Vamos a ver un pequeño video
Este es un video acortado del que tenemos en el CD. Nosotros bajamos todo el video, son 2 videos del CEPIS. Ellos dicen que eso todo es para todo el mundo, así que yo espero que nadie esté problemando. Ese es para uso, yo conozco el CEPIS, creo que es así. Hicimos un corte con respecto a la planta y que no fuera tan largo, ¿no? Ahora bien, el CEPIS siempre habla de que su tecnología es una tecnología barata para áreas rurales. Mire, yo pienso que no es así. Para mí es la mejor tecnología que existe y se la puede echar cualquier país de Europa. Solo que cambiemos esa mentalidad de estar usando compuertas de madera y ese tipo de cosas. O sea, la ciencia que hay en la tecnología apropiada es muy superior a lo que nos venden. Tanto cuando se hace la verificación de los equipos, se da cuenta que son mucho más eficientes. Pero el CEPI siempre habla que es para países en vías de desarrollo y eso. Yo lo trato de apoyar en un 100%, pero me parece que deben de cambiar esa idea de usar cosas rústicas, por ejemplo barandales que se oxidan, ese tipo. Cambiemos esas cosas en plantas de niveles medios y van a ver que nadie te va a cuestionar esa planta. Son plantas excelentes, ¿no? Descripción de las plantas de filtración rápida de tecnología apropiada. Distribution and marketing resources which are second to none within the chemical industry. FlowClean WWT5100 is Flowcam's most recent innovative solution in the removal of wastewater impurities. The most effective method of treating wastewater involves the introduction of a chemical coagulant, which separates the contaminants from the water. Flowcam has taken this process to the next level, providing a more efficient and cost-effective formula proven to save time and money. Effective removal of particles and dissolved impurities in wastewater depends highly on coagulation. With FlowClean, dissolved impurities are converted into particles by coagulation, either by direct precipitation or absorption into clots. FlowClean increases the speed of formation, size, and density of the clots. Cohesiveness, or shear resistance of the clots, is also improved, as is the effectiveness of and dissolved solids in the wastewater. FlowClean is an advanced coagulant which removes impurities from wastewater such as phosphorus, suspended solids, and biological oxygen or VOD. The flux produced by our coagulant are dense and heavy, setting faster in the clarifier, increasing the throughput of the print, allowing greater treatment volume with no capital expenditures. The purpose of this demonstration is to show the effectiveness and physical characteristics of clots of different coagulants used for wastewater treatment. Samples 1, 3, and 4 show traditional coagulants. Sample number 2 has been treated with FlowClean WWT5100. The results speak for themselves. FlowClean really demonstrates its superior coagulant characteristics. Pero
se puede recuperar agua. Entonces a ese punto, al punto 56, vamos a poner